Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 1. Nosotros vamos a hablar sobre el tema del ciclo celular y mi equipo está conformado por Guevara Vázquez, Leslie Denise, García Vázquez, Aileen Araceli, Trinidad Luis Angri y yo, Almaraz López, Anaí Concepción. El ciclo celular. El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y su división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la parte llamada interfase y durante este tiempo crece y duplica sus cromosomas. Así se va preparando para una división celular. Una vez terminada la etapa de la interfase, la célula entra en la mitosis y completa su división. Las células resultantes son llamadas células hijas y empiezan con sus respectivas etapas de interfase y empiezan así una nueva serie de ciclos celulares. Concepto y significación biológica. Su significado es relativo o perteneciente a la biología. Se define como biología a la ciencia que estudia al ser vivo y sus fenómenos vitales. La biología describe los comportamientos y características de los organismos individuales, así como también a las especies. Se ocupa de las interacciones entre los seres vivos, su reproducción y su entorno. Esto quiere decir que se dedica a la dinámica funcional y estructura, que es común en todo ser vivo para poder instruir leyes generales que describan la vida orgánica y los principios que la explican. La importancia biológica de los ácidos nucleicos es que son biomoléculas orgánicas compuestas siempre de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polinucleicos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Esas moléculas que poseen todos los organismos digieren y controlan la síntesis de proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas. También contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos. Podría decirse por lo que un organismo es o puede llegar a ser en términos biológicos que aparece programado en estas moléculas. Dicho de otro modo, su función está relacionada con el almacenamiento y la transmisión de la información genética, constituyendo la base molecular de la herencia. Mi nombre es Denise Vázquez y yo les voy a explicar las etapas del ciclo celular. Bueno, el ciclo celular se puede considerar como una sucesión de etapas por las que transcurre la vida de una célula, como lo hemos dicho anteriormente. Pero hay dos grandes tipos de células en los organismos pluricelulares, que son las células somáticas y las células germinales. Las células somáticas son las que no producen gametos, mientras que las células germinales sí. Esta distinción es importante porque las células germinales dan lugar a los gametos por un proceso denominado meiosis, mediante el cual se consiguen 4 gametos haploides a partir de una célula diploide. Las células somáticas que proliferan terminarán su ciclo celular dividiéndose y convirtiéndose en 2 células hijas con la misma dotación genética que su antecesora por un proceso denominado mitosis. Y bueno, a continuación vamos a poder tratar las diferentes etapas del ciclo de las células somáticas que sí proliferan. Como podemos observar, el ciclo celular se divide en 2 fases, la fase G1S y fase G2 denominadas interfases y la fase M denominada mitosis. Como lo había dicho, la interfase se compone de la fase G1, S y G2. Vamos a tratar de entender qué es la fase G1. La fase G1 es el periodo del ciclo celular que abarca desde que termina la fase M hasta que comienza la fase F. Durante la fase G1, la célula comprueba las condiciones externas e internas y decide si continuar con el ciclo celular o no. Las señales internas que presenta son aquellas que informan del estado de salud de la célula, como una correcta dotación de elementos celulares tras la división. Y todas estas señales son propicias de la célula, esta crecerá en tamaño y se preparará para entrar a la fase S. Sin embargo, la mayoría de las células de un organismo pluricelular adulto no se dividen constantemente, sino que detienen su ciclo celular en la fase G1. Esto puede ser temporal
o de una forma permanente. Detener el ciclo celular supone que la célula se va a diferenciar a quedar quiescente, a sufrir un periodo de senescencia o a morir por apoptosis. Recordemos que la apoptosis es un proceso ordenado donde las células mueren de una forma limpia, sin dañar a las células vecinas con el contenido de su citoplasma. La célula se condensa y reduce su tamaño, se colapsa el citoesqueleto, la membrana nuclear se destruye, el DNA se fragmenta y finalmente la superficie de la célula cambia de manera que puede ser reconocida por células vecinas o macrófagos por ser fagocitada. Cuando la fase queda detenida en fase G1 en forma quiescente, se dice que está en fase G0 y más adelante vamos a retomar el tema para poder entenderlo. Pero desde los estados de quiescencia y de célula diferenciada en algunos tipos celulares se pueden volver a retomar el ciclo celular y por tanto tenemos 4 decisiones posibles que se toman en la fase G1 y todas ellas dependen de complejos moleculares o puntos de control que la célula debe ir sorteando para llegar a la fase S. Cuando uno de ellos no se pasa, se dice que la célula ha tomado una decisión, pero si no se detiene, ninguno se dividirá y siendo este va a tomar un camino por defecto. Bueno, la fase S comienza cuando se ha pasado el punto de restricción de la fase G1 y aquí se producen dos sucesos importantes que es la replicación del ADN y la duplicación de los cromosomas en las células normales. Como podemos observar, el ADN está formado por dos cadenas de desoxirribonucleótidos o bases nucleotídicas. Ambas cadenas están unidas por puentes de hidrógeno que se establecen en bases complementarias como lo son la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Y estos lo hacen formando una doble hélice. El ADN de una célula eucariota no se copia empezando por un solo punto, dado que esto llevaría a que se hiciera demasiado tiempo, sino esto se hace en múltiples sitios a la vez y estos son denominados orígenes de replicación. Y aquí la célula dispone de los mecanismos necesarios para evitar que un origen de replicación se active más de una vez. Si no fuese así, se producen más de una copia, lo que podría llegar a ser letal, y se consigue por un mecanismo que es de dos pasos, donde en el primero se organiza la maquinaria molecular necesaria para iniciar el proceso de copia y en segundo lugar se recibe una licencia para comenzar la replicación. Es importante tener en cuenta que no todo el ADN se está replicando a la vez, mas sin embargo se estima que en cualquier momento de la fase S se está copiando entre un 10 y un 15% del ADN total. Si se detectan roturas del ADN mediante los sistemas de control, la copia del resto del ADN se va a detener. Para sintetizar un poquito lo que es la fase S, podemos decir que en esta etapa es donde la célula duplica su material genético para pasarle una copia completa del genoma a cada una de las células hijas. La fase S del ciclo celular da paso a la fase G2, la cual termina con la entrada de la fase M o mitosis. En la fase G2 se acumulan progresivamente aquellas moléculas cuyas actividades serán necesarias durante la fase M. Tradicionalmente se ha considerado como un estado de tránsito entre las fases S y M. Y durante esta etapa, sin embargo, se comprueba si ha recibido errores durante la replicación del ADN y si ha producido su duplicación completa, y si estos defectos son detectados, la célula no entrará en la fase M y el ciclo celular se detendrá hasta que los daños sean reparados o el ADN sea completamente copiado. Se puede entender que estos mecanismos son críticos para la célula, puesto que los errores no detectados pasarán irremediablemente a las células hijas. Durante la fase G2, las células también van a aumentar su tamaño y los centrosomas, que son duplicados durante la fase M, se van a dirigir a lugares opuestos de la célula para formar posteriormente el uso mitótico. Como lo mencioné anteriormente, el ciclo celular consta de dos fases, la cual es la interfase donde se mencionó la fase G1, la fase S y la fase G2. Y ahora pasaremos a la fase M, donde podemos observar a la mitosis. Es necesario decir que la fase M supone una división de una célula en dos células hijas
y conlleva una serie de procesos encaminados a repartir los componentes celulares sintetizados durante las fases anteriores del ciclo celular, destacando el ADN duplicado en la fase S y entre las dos células hijas resultantes de una forma generalmente equitativa. Bueno, en esta fase se reparten a las células hijas el material genético duplicado a través de la segregación de hormonas, y la fase M, para su estudio, se divide entre la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. Es muy importante que antes de continuar, entendamos muy bien cuáles son las partes de los cromosomas, los cuales se dividen en cromátida izquierda y cromátida derecha. Podemos encontrar que los cromosomas se componen de brazos cortos y de brazos largos, en donde tenemos un telómero. En la parte de en medio tenemos el cinetocoro, el centrómero, y estas son cromátidas hermanas. Ahora empecemos por la primera fase de la mitosis, que es la profase, y es aquí donde los cromosomas, que recuerden que están constituidos por dos cromátidas hermanas, se condensan en el núcleo, mientras en el citoplasma se comienza a ensamblar el uso mitótico entre los centrosomas. Después tenemos a la metafase, que es aquí donde comienza el rompimiento de la membrana nuclear, y de esta manera los cromosomas se pueden unir al uso mitótico, que son mediante los cinetocoros, y una vez unidos los cromosomas se alinean en el ecuador de una célula, o sea que se alinean al centro de la célula. Después tenemos a la anafase, y es aquí donde se produce la separación de las cromátidas hermanas, las cuales dan lugar a dos cromosomas hijas, las cuales migran hacia los polos opuestos de la célula. Tenemos a la telofase, que es aquí donde ambos juegos de cromosomas llegan a los polos de la célula y adoptan una estructura menos densa. Posteriormente se forma nuevamente la envoltura nuclear, y al finalizar esta fase, la división del citoplasma y sus contenidos comienzan con la formación de un anillo contráctil. Y por último, tenemos a la citocinesis, que finalmente es aquí donde se divide la célula mediante el anillo contráctil de acetina y miosina, produciendo dos células hijas, cada uno con un juego completo de cromosomas. Y también podemos encontrar una fase llamada G0, como lo dije anteriormente, y cuando ya no se requieren más células, estas entran en un estado denominado G0, en el cual abandonan el ciclo celular y entran en un periodo de latencia, lo cual no significa que entren en reposo, ya que estas células presentan un metabolismo activo. Pues si estas células reciben el estímulo adecuado, pueden llegar a abandonar el estado G0 y entran al G1. Pero algunas poblaciones celulares altamente especializadas con las fibras musculares o neuronas, al entrar en el estado G0, abandonan indefinidamente el ciclo celular, y es aquí donde podemos decir que no todas las células completan el ciclo celular. Bueno, yo hablaré sobre los controles del ciclo celular. El control del ciclo celular se presenta en dos niveles, el intracelular y el extracelular. La regulación del ciclo celular es el conjunto de procesos que ocurren durante el ciclo celular. Llevan un orden y supervisión estrictos. Señales provenientes del medio y algunos controladores dentro de la célula se encargan de dirigir el progreso de esta a través de las distintas fases del ciclo celular. En este caso estamos hablando de que hay una regulación extracelular y una intracelular. La regulación extracelular es el control interno del ciclo celular. Está a cargo de proteínas cuyas acciones podrían resumirse en series de activaciones e inhibiciones de otras proteínas, que son indispensables durante la fase del ciclo. Los principales efectores de esa regulación son dos: las proteínas que permiten el progreso del ciclo, los complejos CDK-ciclina, y las proteínas que las inhiben. Dos pequeñas familias de proteínas, la CYP y la INK4, son las que ejercen en ese lugar. Los complejos CDK-ciclina están compuestos por dos tipos de proteínas: la CDK-cinasa, dependiente de ciclina, y de las ciclinas que pasan por un ciclo de síntesis de degradación. Se conocen 6 CDK, pero solo se ha caracterizado la función de 4 de ellas. Estas son las CDK1, 2, 4 y 6. Mientras que la de las ciclinas solo se conocen 4 tipos: A, B, D y el AE. La CDK fosforila aminoácidos específicos de algunas proteínas, pero solo si está unida a una ciclina.
Se conocen 6 distintas combinaciones de la CDK-ciclina que actúan en tiempos específicos durante los ciclos. Resumiéndolo, el paso ordenado por cada una de las fases del ciclo celular está altamente regulado por los complejos CDK-ciclina, sus inhibiciones, entre otras proteínas. Resumiéndolo, el paso ordenado por cada una de las fases del ciclo celular está altamente regulado por los complejos CDK-ciclinas, sus inhibidores, entre otras proteínas. Además, para el control del ciclo celular, se postularon 4 puntos. Se controla la célula y el medio celular para dar lugar o restringir las acciones propias de cada una de las fases del ciclo. Esos 4 puntos son un punto de restricción y 3 puntos de control. El proceso de síntesis y ensamblaje de ciclina CDK está regulado por 3 tipos de factores: los mitógenos, que estimulan la división celular; factores de crecimiento, GFS, que producen un aumento de tamaño al estimular la síntesis proteica; y factores de supervivencia, que suprimen la apoptosis. Aquí un ejemplo de lo que estábamos hablando. Puntos de control del ciclo celular. Entra al punto de restricción. Este punto se encuentra casi al final de la fase G1. Se conoce así puesto que si la célula lo pasa, se encuentra comprometida irreversiblemente. A entrar al ciclo celular, independientemente de lo que suceda en el exterior, es muy importante entender que este punto está principalmente controlado por el medio y depende de su capacidad de inducción, en el que la célula se comprometa a completar el ciclo celular. Los responsables intercelulares del paso a través de este punto son los complejos CD4 y CDK6, ciclina D, que liberan el factor de transcripción E2F de la proteína RB, o que también se le puede decir proteína retinoblastoma. La CDK tienen que fosforilar al RB que libere el E2F, la fosforilación de la proteína RB. Por la CDK ciclina permite la liberación del factor de transcripción E2F del complejo retinoblastoma E2F, y el E2F estimula la síntesis de CDK2 y ciclina E, que son necesarios para el progreso de la G1 a la fase S, de proteínas necesarias para la síntesis de ADN y del mismo, inactivando aún más las retinoblastomas y disminuyendo la concentración del P27. La inactivación del RB es mantenida a lo largo del ciclo por la concentración de distintos complejos CDK-ciclina, pero una vez que las ciclinas se degradan, el retinoblastoma es de nuevo activo y se une al E2F. Los puntos de control son, por así decirlo, pequeños retenes donde se revisan distintas características del medio y de la célula misma. La célula debe estar sana y el medio debe ser lo suficientemente bueno para que se continúe el ciclo celular. Pero además de ello, los controladores implicados en estos puntos tienen la capacidad de llamar a otro para repararlo. Por ejemplo, el material genético está dañado o terminan distintos procesos. Ahí los llaman para que puedan ser reparados. Primer punto de control. Este se encuentra justo después del punto de restricción y se encuentra aún en la fase G1. En general podemos decir que el primer punto de control se encarga de revisar las condiciones del medio buscando factores externos que induzcan el progreso del ciclo celular. Y también se encargan de que la célula haya crecido lo suficiente y que el material genético esté intacto. La búsqueda de factores externos es muy importante pues esto estimula la síntesis de proteína como algunas CDKs, ciclinas, y sin estas la continuación y el control del ciclo celular serían imposible. En este puesto participan el complejo CDK2 ciclina E, que como los implicados en el punto de restricción también se encargan de inactivar la ARB. En este punto participan en el complejo CDK2 ciclina E, que como los implicados en el punto de restricción también se encarga de inactivar a la ritoblastoma y favorecer al trabajo del E2F para que estén listas las enzimas necesarias para comenzar la síntesis de ADN en la fase S. La fase S es sin punto de control. La fase S no tiene punto de control, pero algunos factores los llegan a considerar. Sin embargo, es indispensable la presencia del complejo CDK2 ciclina para que la síntesis del ADN se lleve a cabo. Durante la fase G1 se forma el ORC, tras el cual las proteínas como CDC6 y MCM se unen para formar el complejo de prereplicación. El complejo CDK2 ciclina A se encarga de deshacerse de las proteínas del pre-RC, o también
llamado prereplicación, y de unir las enzimas necesarias para la replicación como el ADN polimerasa. Así se asegura de que la maquinaria de replicación no vuelva a armarse hasta que se haya terminado el ciclo y la replicación solo ocurra una vez. El segundo punto de control se encuentra al final del G2. Los complejos CDK1, ciclina A y ciclina B permiten el paso a través de este punto. En conjunto, la actividad de estos dos complejos se denomina factor promotor de la mitosis, o MPF. A grandes rasgos, el segundo punto de control se encarga de revisar que el material genético se haya duplicado completamente, y que el material genético no tenga errores. También que el medio extracelular sea adecuado. Se sabe que una vez activado el complejo CDK-ciclina, este se encarga de llevar a cabo tareas indispensables durante la subfase de la mitosis. Resumiéndolo, podemos decir que los complejos CDK1-ciclina y ciclina B se encargan de inducir el ensamblaje del uso mitótico y en parte asegurarse de que los cromosomas se unan a este. La separación de las cromatidas hermanas. Las coecinas son proteínas requeridas para mantener unidas a las cromatidas hermanas. Es durante la anafase cuando las cromatidas se separan. Para que esto suceda es necesaria la actividad de varios complejos proteicos. El principal de estos es el complejo promotor de la anafase, o también APC. Este complejo es activado por la unión de una proteína semejante a una CDK, llamada CDC20, o CDC significa ciclo de división celular. En este caso sería CDC20, ciclo de división celular 20. Una vez activado el APC, se encarga de marcar a diversas proteínas para que se degraden. Una de ellas es la securina, que inactiva a la separasa. Esa separasa es la proteína encargada de inactivar a las coecinas, eliminando las uniones entre las cromatides hermanas. El tercer punto de control celular, este es el último punto, se encuentra en la fase M. Está entre la metafase y la anafase. Se encargan de revisar que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico. Si detecta que uno de los cinetocoros no se encuentra unido, manda una señal negativa al sistema de control, bloqueando la activación de proteínas implicadas en la separación de las cromatidas hermanas. Específicamente, inactiva el conjunto APC, CDC20, lo que inhibe la separación de la separasa, impidiendo que las cromatidas hermanas se separen hasta que la señal logre desaparecer. El control extracelular del ciclo celular. La forma y el tamaño de un organismo están definidos por los tres procesos fundamentales que dan forma y tamaño al individuo: el crecimiento celular, la muerte celular y la proliferación celular. Esta última es el resultado del ciclo celular. Como se vio en secciones anteriores, está regulado por mediadores intracelulares. Ciclina CDK. Cabe señalar que al entrar al ciclo celular no es un proceso autónomo de la célula. Se requiere de la activación de estas vías a través de la señalización mediante factores solubles de la naturaleza proteica, denominados mitógenos. De esta manera, las células en organismos multicelulares proliferan solo cuando se requieren más células. La mayoría de los mitógenos controlan la tasa de división celular, actuando en la fase G1. Liberan control negativo celular, permitiendo la entrada a la fase S, actuando y uniéndose a receptores de membrana con actividad de tirosinasa, los cuales activan la proteína G monomérica RAS, cambiándola de su estado unido a GDP por GTP. Esa activación desencadena una cascada de fosforilizaciones a través de las proteínas MAPK, o sinasas activadas por mitógenos. A su vez, estas proteínas sinasas activadas por mitógenos transmiten el estímulo a diversas moléculas efectoras. Esta cascada de fosforilizaciones ocasiona la transcripción de genes tempranos, los que se destacan en codificar las ciclinas de G1. Algunos de estos genes, a su vez, las activan y se unen a este.